La entrevista con Ramsés Yunes. Bueno, Integralia no descansa, ha iniciado el año con un análisis profesional, esta empresa que se dedica al análisis del riesgo político y habla de los 10 riesgos políticos para este año que ha iniciado. Este reporte analiza estos 10 principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y también la gobernabilidad de nuestro país en este año. Es un análisis que se está basando con una metodología de Integralia, consultores que está evaluando el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo. Por supuesto están todos involucrados, pero uno que está involucrado es el mano derecha del doctor Luis Carlos Ugalde, quien es el maestro Jacques Coste, quien es consultor de Integralia. ¡Feliz año, Jacques! Que haya mucho éxito, mucho trabajo y mucha salud, y empezando calientito el año con estos 10 riesgos políticos para el 2023. ¿Cómo estás? Así es, Ramsés, qué gusto empezar el año platicando contigo y con el auditorio. Y como bien dices, en Integralia elaboramos este reporte sobre los 10 riesgos políticos que prevemos para este año. Lo sacamos al inicio de cada año. Y en este 2023 tenemos la novedad de que no solo visualizamos los 10 principales riesgos políticos, tanto para la estabilidad democrática como para el ambiente de negocios del país, sino que consideramos que todos estos 10 riesgos que identificamos tienen que ver con un riesgo en particular, que es la posible radicalización del presidente López Obrador hacia el final de su sexenio, ya que está enteramente centrado en ganar las elecciones de 2024 y así garantizar la continuidad de su proyecto político, y esto deriva en una serie de problemas como, por ejemplo, ataques contra los contrapesos del Poder Ejecutivo, como lo son el Poder Judicial o el Instituto Nacional Electoral, o también desatención de responsabilidades de gobierno, ya que los actores políticos principales están más centrados en su campaña que en cumplir con las responsabilidades para las cuales fueron elegidos. Tocan ustedes un punto importante. Los grupos criminales están aprovechando esos procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las nuevas administraciones. Es el punto 2 de estos riesgos. Claro que sí, Ramsés. Ese es uno de los riesgos más importantes para este año. Como lo vimos en 2021 y en 2022, el crimen organizado está aprovechando los procesos electorales para aumentar su injerencia política y así poder extender los acuerdos que tiene con las distintas fuerzas políticas para poder operar con impunidad y así garantizar la continuidad de sus negocios ilícitos. Un punto importante, el séptimo, se intensifican los actos anticipados de precampaña de los aspirantes a Morena, sobre todo a la presidencia de la República, Jacques. Sí, y esto es bastante grave, Ramsés. Por un lado, significa una abierta violación a la ley electoral que prohíbe estos actos anticipados, y por otro lado, causa desatención por parte de los precandidatos a sus responsabilidades de gobierno. El ejemplo perfecto es lo que ocurrió este fin de semana en la Ciudad de México, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum yendo hacia un evento de precampaña en Morelia, mientras que ocurría un grave accidente en el metro de la Ciudad de México, y es solo un ejemplo ilustrativo, pero la realidad es que todas las así llamadas corcholatas están incurriendo en estas prácticas, y es grave ya que todos ellos desempeñan cargos muy importantes de gobierno que no deberían descuidar por estar en campaña. También hablas del punto número 1, que es el oficialismo intensifica los embates contra la autonomía y la eficacia del INE. Sí, ese es nuestro primer riesgo, Ramsés. Le otorgamos una probabilidad de ocurrencia muy alta porque además en la práctica ya está ocurriendo, y estos embates del oficialismo contra el INE pueden venir desde 3 frentes. En primer lugar, recordemos que durante el primer trimestre del año se eligen a 4 nuevos consejeros del INE, incluyendo el relevo del consejero presidente Lorenzo Córdoba, y ahí hay riesgo de que el oficialismo manipule el proceso de selección para elegir a cuadros afines. Y por otro lado, también la implementación de la reforma electoral, del famoso Plan B,
puede causar graves problemas operativos en el INE, como por ejemplo la dificultad para instalar todas las